Citas de Campo. Gestión sostenible. Un espacio creado junto con Gestión AR. Conversaciones para accionar contra el cambio climático. Bueno, y vamos a presentar a Martín Fraguillo. Él es ingeniero en producción agropecuaria y es el director de Carbon Group. Ahora nos va a contar qué es lo que hace Carbon Group. Bienvenido, Martín, a esta columna de Gestionar que se llama Citas de Campo. Mi nombre es María Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, María Elisa, qué gusto. ¿Cómo estás? Martín, vamos a contarle a nuestra audiencia qué es lo que hace Carbon Group, que es una consultora de, digamos, soluciones agroclimáticas. ¿Querés contarnos un poquito a qué se dedican? Hola María Elisa, sí, Carbon Group es una consultora que creamos a partir de lo que ocurre en el año 2015 con el Acuerdo de París. Porque el Acuerdo de París genera dentro de la agenda del cambio climático que arranca alrededor del año 1990, genera un cambio muy importante. Y ese cambio tiene varios aspectos que para nosotros fueron como que gatillaron esta necesidad de crear una consultora. Lo primero es que por primera vez el sector privado, o sea, las empresas a nivel global, empiezan a plantear que se dispone de toda la tecnología necesaria y del capital necesario para eliminar las emisiones de los combustibles fósiles a nivel global. Lo segundo es que se reconoce también que en la atmósfera hay una acumulación tan grande de CO2 y es tan crítica por falta de acción en este periodo, ¿no? Que ya no alcanza con cambiar lamparitas, andar en bicicleta o tomar el transporte público, sino que el mundo tiene que retirar de la atmósfera una cantidad muy grande de dióxido de carbono. Y entonces el método más importante para sacarlo son las plantas, a través de la fotosíntesis. Y el lugar donde se debe depositar son los suelos. Entonces ahí decidimos hacer una consultora especializada en este tema de cómo retirar CO2 de la atmósfera y cómo mejorar los suelos a partir de su aumento del contenido de carbono y al mismo tiempo haciendo un beneficio ambiental. Y el tercer elemento que incluye París es la creación de 2 nuevos mecanismos de mercado de carbono. Y eso también nos pareció que era el instrumento para el cual productores de un país en desarrollo como la Argentina pudieran recibir financiamiento de quienes necesitan que se resuelva este problema del cambio climático, que son instrumentos que están ya empezando a ser implementados a nivel global. Qué interesante, Martín, esto que contás, porque es como introducirnos el porqué de estos cambios. Ahora, cuando te refieres a los mecanismos de financiamiento, ¿estás hablando del bono, por ejemplo, que se cotiza en la Bolsa de Nueva York o es otra cosa? No, buena pregunta. En realidad no. Hay como la terminología se fue haciendo un poco confusa y esos bonos que decís vos que cotizan en los mercados están clasificados como bonos verdes. Sí. La legislación argentina los define como instrumentos de deuda negociables o lo que se llaman las obligaciones negociables, ¿no? En el mercado nuestro, que inclusive una de las últimas medidas que toma el gobierno de Macri antes de irse fue la creación dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Valores de estos bonos. Lo que se llama un bono de carbono es otra cosa. No es un instrumento de deuda, sino que es un premio a quien hace un beneficio ambiental. Porque en esta discusión del cambio climático, el primer gran acuerdo global fue en el año 92 en Río de Janeiro, cuando se hizo la cumbre de Río de Janeiro, y ahí se firmó lo que se llama la Declaración de Río. Y uno de los principios de la Declaración de Río es que quien contamina paga y quien hace un beneficio ambiental debe tener algún premio, ¿verdad? Como para que, sobre todo pensando en las empresas, se pueda internalizar, se pueda poner en los números de las empresas cuánto cuesta emitir. Porque si no emitir es gratis, ¿no? O sea, ponemos acá una máquina que tira un montón de humo. Y si a nosotros eso nos genera un negocio excelente, el humo en el fondo va a la atmósfera y sabe Dios a quién afecta, ¿no? En el cambio climático lo que se sabe es que afecta a toda la humanidad, ¿no? Claro. Ahora, qué interesante este concepto porque son dos cosas distintas, porque uno puede, sin ser el responsable de la emisión, puede, como me imagino que ustedes trabajan en Carbon Group, ofrecer digamos, la capacidad argentina de fijar carbono que le hemos visto a lo largo de todas estas entrevistas para quienes emiten y poder quedar en ese saldo cero, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo o uno de los objetivos de la creación de Carbon Group. Por un lado, poder cuantificar eso con la mejor ciencia disponible,
porque lo que nosotros vimos es cómo se seguían creando, ¿no?, instrumentos, algunos inclusive usados por los gobiernos, que tenían errores implícitos muy grandes y que mostraban niveles de emisión incorrectos, y eso es fundamental cuando las empresas quieren mostrar cómo es su verdadero perfil ambiental. Entonces necesitamos, para llegar también a estos mercados de carbono, una capacidad técnica de poder medir correctamente y diseñar esos programas para que alguien del otro lado esté dispuesto a pagar. Claro. Porque finalmente lo que hay es, alguien va a pagar, alguien que hace un beneficio por el clima. Bueno, tiene que estar todo muy bien auditado, porque todo eso es virtualmente invisible, ¿no? Una vez que el CO2 se fue a la atmósfera, ya no lo encontrás más. Claro, o sea, certificadoras que realmente puedan calcular claro. Lo que se está hablando, ¿no? Y entonces, claro. ¿eso es lo que hacen en Carbon Group? Exactamente, entonces en Carbon Group trabajamos como si fueran 3 grupos de trabajo diferentes. El primero es ayudar a las empresas a cuantificar sus emisiones y cuantificar el potencial de secuestro que pueden tener en ecosistemas propios o en su cadena de valor, y ayudarlos a hacer planes para bajar las emisiones. El segundo es ayudar al sistema financiero a que ayude con estos instrumentos de deuda a estas empresas. Y el tercero, cuando el caso es importante, es acceder a los mercados de carbono. Y dentro, como el tema de los mercados de carbono fue tomando mucha importancia, y nosotros somos miembros de algunas organizaciones internacionales, una muy importante que es la Cámara Internacional de Comercio. Dentro de la Cámara Internacional de Comercio somos miembros del Grupo de Trabajo Global para el diseño de los mercados de carbono. ¿Y ese mercado, Martín, está en un estadio muy verde, o cómo lo ves? ¿Cómo lo describirías para que la gente sepa de qué estamos hablando? Claro. Estamos, por eso, hablando de un mercado en el cual hay algunos que deben pagar o que obligatoriamente están dispuestos a pagar para recibir el beneficio ambiental que hizo otro. Claro. Entonces, esos mercados se crean por primera vez bajo el Protocolo de Kioto. Sí. Que el Protocolo de Kioto se firmó en el año 97, y ese mercado, ese primer mercado, funcionando dentro del ámbito de Naciones Unidas, empezó a operar más o menos en el año 2000. Pero claro, la Argentina en el año 2000 estaba en el medio de un lío, con lo cual prácticamente nosotros no participamos, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que fue uno de los países que más participó, recibió aproximadamente en capital, digamos, por participar en ese mercado, entre unos 40.000 hasta unos 100.000 millones de dólares. ¿No? Inclusive ahora hay una institución brasilera con la que trabajamos mucho, que ellos hicieron un nuevo cálculo de eso, y claro, para la economía brasilera, el haber participado en esos años de ese primer mercado de carbono fue muy importante, porque le significó el ingreso de una cantidad de dólares a no devolver. O sea, claro. Creo que si hoy le planteamos al gobierno argentino, esto existe, creo que estarían todos esperando que lluevan esos dólares para meter en la reserva del Banco Central, ¿no? ¿Y esos dólares vienen de capitales extranjeros o de dónde salen? ¿Sale del interés del mundo por este tema? Claro, en el caso ese del mercado del Protocolo de Kioto, que fue el primero y que desapareció, se extinguió lamentablemente en el año 2012, ese era acuerdos entre países. O sea, lo que decía, o lo que dice, ¿no?, el Protocolo de Kioto es: el mundo se divide en 2 grupos de países, los países desarrollados o anexo 1, los países en desarrollo o anexo 2, y los países desarrollados tienen la obligatoriedad de bajar sus emisiones. Obviamente una obligatoriedad de un país, ¿no? Pensemos en Alemania. Alemania tiene que bajar las emisiones, el gobierno alemán se da vuelta y le dice a sus empresas: vos tenés que bajar las emisiones en tanto, para tal año, y después para tal otro año más, y así sucesivamente. Entonces, esas empresas de esos países desarrollados tenían la posibilidad de buscar en países en desarrollo proyectos concretos que bajaran las emisiones. Entonces, muchas de las empresas se fueron a construir fábricas nuevas a países en desarrollo, Brasil, China, Vietnam, etcétera, etcétera, para en esa fábrica nueva a generar menos emisiones por producto que fabricaban, no sé, un auto, un celular o lo que sea, que era el original. Pero ese mercado termina en 2012, y en el mientras tanto, digamos, en ese periodo se creó lo que se llama el mercado voluntario, que es donde empresas voluntariamente, como las aerolíneas o otras empresas
que quieren mostrar que están haciendo voluntariamente, empezaron a buscar algunas áreas de apoyo donde apareció por primera vez la agricultura. Claro. O sea, la agricultura empieza a ser un ámbito no en el marco de Naciones Unidas, sino en el marco de estas empresas que querían generar algo más positivo y ayudar al desarrollo, digamos, de bajas emisiones. Y en el Acuerdo de París, que es 2015, esa idea del mercado de carbono que se había caducado en 2012, hubo algunos países que la vuelven a poner a pesar de la oposición de muchos sectores, inclusive muchas ONGs, y algunos países no querían que vuelva a haber un mercado de carbono, pero ingresó, costó mucho, muchos lo definen al mercado de carbono del Acuerdo de París como el niño problema, ¿no?, de París, o sea, el Jaimito, el mal alumno del Acuerdo de París, pero finalmente en la COP de Glasgow, ¿no?, o sea, en Escocia, el sector privado de Reino Unido, con el que trabajamos muchísimo, la Cámara Internacional de Comercio de Reino Unido, ellos lograron que el gobierno británico y las Naciones Unidas se tomen este tema en serio, que es tan importante para el sector privado, y se construyó una estructura muy positiva, que es la que hoy se está ya implementando, ¿no? Porque en diciembre del año pasado en Egipto se lanzó el periodo de implementación del Acuerdo de París, ¿no? Y bueno, entonces nosotros tuvimos la suerte de haber empezado muchos años antes a trabajar y tener experiencia con socios del exterior que trabajaron mucho en Brasil, en China y en otros países, y poder desarrollar un conocimiento que en Argentina lamentablemente no se desarrolló de los mercados de carbono. Qué interesante, Martín, esto que dijiste de involucrar al agro y al campo en esta solución, ¿no? Bueno, la solución agroclimática, esta palabra agroclimática es algo innovador, porque en el fondo el campo estaba puesto como productor de alimentos, pero ahora es un actor fundamental en la lucha contra el cambio climático. ¿Querés desarrollar un poquito más ese concepto para que la gente que está introduciéndose en este concepto lo pueda aprender mejor? Dale, gracias. Sí, María Elisa, mira, ¿sabés qué? Yo en digamos, un periodo importante de mi vida fui uno de los fundadores de la Asociación de la Cadena de Valor del Maíz y Sorgo de la Argentina, de una asociación que se llama Maizar, y fui director ejecutivo durante 16 años. Y en esos años, uno de los temas en los que intentamos trabajar es un poco en los aspectos de la relación, ¿no?, del agro con la comunidad. La cadena del maíz abarca desde la carne, el pollo, el cerdo, la leche, los biocombustibles, la polenta, la biotecnología, abarca cientos de sectores y cientos de cosas, y vimos que había una dificultad en la comunicación y en el posicionamiento y en el entendimiento, ¿no?, de qué significa producir los alimentos, trabajar en el campo, hacerlos de manera inocua, con la mejor tecnología posible, a costos también razonables. Y de ahí entonces surgió esta idea, ¿no?, de lo agroclimático, de cómo el agro no solamente, como decías vos muy bien recién, es la clave de la seguridad alimentaria y de quien dependemos el 100% de los ciudadanos del mundo para comer todos los días, sino que también tiene una integración con el ambiente, ¿no?, con los suelos, con las comunidades que viven en sus lugares de producción o de transformación o de venta, que debíamos incluir también de qué manera interactúa el agro en este tema del clima, que de golpe se transformó en la prioridad 1 de la humanidad. O sea, hoy la prioridad 1 es resolver el problema del cambio climático, no dejar que el clima se enloquezca y que la supervivencia de la especie humana y de muchas otras especies entra en un riesgo catastrófico, ¿no? Entonces de ahí surgió esta idea de lo agroclimático, ¿no?, de que poner al campo como parte de la solución o como una parte central de la solución. Y nos vino bien que París lo reconozca expresamente, ¿no? Todavía sigue habiendo mucha como oposición, ¿no? La vaca es mala, la soja es mala, hay que prohibir esto, pero sin que haya muchas soluciones, ¿no? O sea, la idea que vamos a hacer carne de laboratorio o algo por el estilo y que vamos a poder comer eso en lugar de comer productos naturales es algo todavía un poco utópico, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Porque por un lado se viene lo orgánico, lo natural, lo más cerca de la naturaleza posible, y por otro lado la carne sintética es lo más alejado de la naturaleza posible, ¿no? Sí, totalmente. Es una discusión súper interesante, pero
me parece que un mundo que va, o sea, las personas fuimos en los últimos años a la valoración de la cocina, de los productos naturales que surgen de la naturaleza y del amor a esa naturaleza y su cuidado para tener un producto de alto valor, el creer que un cultivo hecho en base a consumo eléctrico, en base al agregado de cientos de elementos y hecho como si fuera una especie de lavarropa y que eso, no sé, me suena que va a ser algo difícil que se desarrolle, independientemente del costo, ¿no? Por más que sea gratis. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Que hubo como un momento, ¿no? Antes, me parece que antes de la crisis del petróleo y antes del informe del Club de Roma, donde el petróleo era tan barato y era tan excedentario, que había como una especie de teoría que frente al problema del hambre de la humanidad, el ser humano iba a poder transformar petróleo en comida. Y la verdad es que, viste, yo que comía la cosa que hacía mi abuela, mi tía, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué? Y me parece que un poco estamos entrando en esa discusión, ¿no? Que creo que el ser humano va en sentido contrario, ¿no? En entender mejor la naturaleza y tratar que desde la interacción humana con la naturaleza y sobre todo con el clima, o sea, cuidando al clima como un elemento central que no podemos por nuestras emisiones o nuestra basura llevarlo a una situación crítica que nos ponga en riesgo como vida en la Tierra, tratar de llevar una vida adelante que sea, ¿no?, equilibrada. Súper interesante, Martín, estamos conversando. Ahora, para terminar, digamos, seguir trabajando hacia los mercados de carbono. Ustedes que tienen esta experiencia de haber, si se quiere, trabajado desde antes que pasara lo de la COP de Glasgow y la cumbre de Egipto. ¿Qué le podés contar a la audiencia que sea como pasos que Carbon Group ayuda a la gente a poder acceder a estos mercados? Sí, el primer aspecto yo creo que como marco de referencia, y que hoy hablamos poco de esto, pero es que la humanidad se enfrenta a la necesidad de relocación de inversiones, o sea, decidir en qué invertir y en qué no invertir, más grande de la historia. Nunca tuvimos antes en la historia, y por eso para nosotros un trabajo que estamos haciendo con un fideicomiso que se llama Gestionar es muy importante, porque vemos que el sector financiero mundial por primera vez es consciente y tiene los ojos abiertos, los oídos abiertos y con todos los sentidos está atendiendo qué es lo que pasa con temas humanos o temas ambientales, que siempre fue ciego, sordo y mudo, y yo no veo, yo donde hay plata voy, pongo la plata, y ahora este es un tema central. Entonces, como esa necesidad de relocación de capital está tan grande y hay que definir en qué invertir, en qué no invertir, entonces ahí aparecen los mercados de carbono como un instrumento en el cual se fija el precio al carbono, o sea, el costo y el beneficio que genera invertir correctamente. No es solamente que el que invierte en tecnología baja en emisiones es un altruista y buen tipo, y el que invierte en algo que larga un montón de emisiones es malo. No. Claro. Los mercados de carbono lo que ayudan es a cuantificar y a poner un número. ¿Cuánto cuesta tu emisión a la humanidad? $10 por tonelada, $20 por tonelada, X dólares por tonelada. Bueno, ponelo en la cuenta cuando hagas la inversión, porque eso es lo que realmente cuesta. El que la emisión tenga costo cero no significa que a la humanidad le sea un costo cero. Y cuando alguien decida, no, yo voy a poner una tecnología, un panel solar, un coso eólico, voy a cambiar mi agricultura, voy a cambiar mi fertilización, voy a cambiar cómo manejo mis animales, que ponga también, bueno, yo con esto hago un beneficio de tantas toneladas que vale tanto, bueno, y ahí es donde ingresamos nosotros. Ante esa posibilidad de hacer una inversión de bajas emisiones, ¿cómo seleccionar juntos cuál es el mejor mercado posible? Por ahora la Argentina tiene uno solo, pero creemos que en poco tiempo vamos a tener acceso también a los dos nuevos que crea el Acuerdo de París. Hoy por hoy la Argentina no tiene acceso a esos instrumentos, pero creemos que va a llegar. Ya Uruguay tiene a uno, Chile también, o sea, ya los otros países de Latinoamérica, el primero fue Perú, que es acceder a uno de los métodos del Acuerdo de París, donde el precio del carbono es un poquito más alto. Y así, entonces, poder ayudar a justamente eso, a hacer
tomar decisiones correctas desde el punto de vista de los planes de las empresas y su inversión, y al mismo tiempo buscar cuál es el apoyo ideal que existe en el mundo, si es que existe. Claro. O sea, hacer el match. Exactamente. Bueno, Martín, la verdad que es apasionante este tema y muchísimas gracias por estos minutos. No, un placer, María Elisa, muchas gracias, y muchas gracias por interesarse en estos temas que creemos que para la humanidad hoy son tan importantes, y es difícil en los medios poder sentir fácilmente cuál es el debate real. Y es difícil que estas cosas se puedan transmitir, ¿no? De poder captarlo. Así que mil gracias. Para eso está la cita de campo. Bueno, muchísimas gracias. Eso. Dale, gracias, María Elisa. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Martín Fraguío, director de Carbon Group, una consultora que brinda soluciones agroclimáticas. Este espacio fue creado junto con Gestión AR, especialistas en desarrollar productos y servicios de la economía real.